Dios les bendiga, amados. Amén. Eh, el Señor en una ocasión dijo que donde habrían dos o más reunidos en su nombre, que Él estaría allí. Estaría de una manera especial porque Él es omnipresente y está en todos los lugares a la misma vez. Aparte de eso, mora en nosotros, los creyentes. Así que cuando Él dice que hay dos o más reunidos en mi nombre, es que hay personas que se pueden reunir con un propósito específico, porque se reúnen en su nombre. Y cuando hay dos o más reunidos en su nombre, eso significa dos cosas: que Él está allí y que Él ha de manifestarse. Yo no quiero estar en un culto donde el Señor no se manifieste. Yo no quiero estar en un servicio donde el poder de Dios no se manifieste. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar en esos cultos monótonos, religiosos, donde el Señor no se manifieste. Así que si Él está aquí, Él desea manifestarse. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El ambiente donde Dios se manifiesta es donde se le alaba, donde se le bendice, donde se le glorifica, donde se le exalta, donde se le reconoce. Así que si usted hoy le alaba, le glorifica, le bendice, lo reconoce y lo levanta, puede estar seguro que era de manifestarse en su vida. Yo creo que en esta mañana Dios puede manifestar el poder de su resurrección en nuestras vidas. La oración del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso era que ellos pudieran ver y entender que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en la iglesia. Yo se lo voy a volver a decir y quiero que lo escuche con su espíritu. El mismo poder que levantó de los muertos a Jesucristo hace 2000 años atrás es el mismo poder que se te metió por las entrañas. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está en tu espíritu en esta mañana. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que hoy te puede sanar, te puede levantar, te puede restaurar, te puede sacudir, te puede bendecir. Denle un aplauso al Señor de verdad. Así sentadito, no lo voy a leer, pero les voy a recordar que leyeron Juan capítulo 14, del 1 al 14, donde el Señor le dijo a sus discípulos: es sumamente importante interpretar la Biblia a la luz de sus contextos. Y Jesús, cuando está hablando aquí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, se está preparando para ir hacia el Calvario. Y Él le dice a sus discípulos que no se turbara vuestro corazón. Y les dijo que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Hay. En la casa de mi Padre, dijo. Voy pues a preparar un lugar.
Yo sé cómo eso siempre se ha interpretado, hermano. Yo sé cómo esos versículos siempre se han interpretado. Y se ha dado una interpretación de que el Señor le dijo a sus discípulos que iba hacia el cielo a preparar unas mansiones celestiales. Yo difiero de eso, con todo el respeto del que crea en eso. No estoy negando la segunda venida de Jesucristo, ni estoy negando el traslado de la iglesia, ni estoy negando que vamos a estar en el cielo 7 años después del traslado de la iglesia, entendiendo sí católicamente que el destino final de la iglesia es en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Nosotros no vamos a vivir por la eternidad en el cielo. El que se crea eso se equivocó. Porque la escatología bíblica clara es que Dios va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, y ahí vendremos con el Señor al final de la gran tribulación a reinar con Cristo 1000 años. Pero ese no es mi tema en esta mañana. Mi tema en esta mañana es, Padre, he vuelto a casa. Y mi norte en esta mañana es yo poder lograr, si el Señor me ayuda y el Espíritu Santo me ayuda y usted me escucha, poderle explicar en el Espíritu cuál fue el lugar que el Señor fue a preparar. ¿Ok? Mire, siempre hay un paralelo entre el mundo espiritual y el mundo físico. Dicho sea de paso, el mundo espiritual es más real que el mundo físico, es más grande que el mundo físico, porque el mundo físico fue creado por el mundo espiritual. Dicho sea de paso, Dios es espíritu. Y nosotros somos unos espíritus que poseemos un alma y habitamos en un cuerpo físico. Pero siempre hay un paralelo entre el mundo espiritual y el mundo físico. Para que me entienda en castellano de Villa Carolina, siempre el deterioro que pueda haber en la vida espiritual de los seres humanos se va a manifestar paralelamente en el mundo físico. Si el mundo físico está como está, en el caos en que está podrido, muerto, ¿cuántos adjetivos podríamos darle al mundo en el cual vivimos? Un mundo lleno de maldad, de burla, de desprecio, de falta de amor. Un mundo muerto, deteriorado. Es consecuencia de la condición espiritual del hombre. Siempre hay un paralelo entre lo espiritual y lo físico. Primero lo espiritual y luego lo físico. Dios es espíritu y el mundo espiritual es, repito, más real y creó a este mundo físico en el cual nosotros vivimos. Ahora bien, cuando Jesús vino a la tierra o se hizo físico, cuando Dios se hace hombre, vino por 3 razones específicas. Acuérdense que Dios, espíritu, se hace físico, se hace hombre, se encarna. Y
Jesús, Dios encarnado, vino a este mundo con 3 propósitos específicos. Primero, que la raza humana estaba perdida en pecado. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. El hombre vivía de espaldas a Dios. El hombre necesitaba salvación. Por eso Dios, en su amor y en su gracia, en su propio deseo y determinación, sin obligación alguna, decide llegar a este mundo físico para que Cristo pudiera pagar el precio de esa humanidad y así restaurar la vida espiritual del hombre. Que ese paralelo entre lo espiritual y lo humano fuese realidad. Porque en el mundo espiritual no existe eso. Número 1, para que el hombre pudiera nacer de nuevo. Por eso cuando Cristo llega y comienza a predicar que hay que arrepentirse, etcétera, 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 dice que el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos, al mundo espiritual. No podrá entrar al reino de los cielos el hombre o la mujer que no naciere de nuevo. Así que para poder entrar al reino de los cielos hay que pasar por el Calvario, hay que nacer de nuevo, hay que convertirse, hay que arrepentirse, hay que pedir perdón, hay que abrazar el señorío de Jesucristo para poder experimentar lo que la Biblia habla es el nuevo nacimiento o la nueva creación del hombre, cuando éste es lavado con la sangre de Jesucristo y se restablece la comunión con Dios. Número 2, para restaurar la presencia divina en el hombre. Jesús viene para que el hombre pudiese nacer de nuevo. Y segundo, para que la presencia de Dios fuese restablecida en el hombre. Por eso usted siempre me escucharán hablando en contra de coros, de mensajes, de lo que sea que separe a Dios del hombre, porque la redención implica que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y usted que ha nacido de nuevo, nunca está solo. Porque Dios ha venido a morar en su espíritu. Así que si Dios ha venido a morar en mi espíritu, yo no tengo que pedirle todos los días que venga a morar, porque Él mora en mí. Sí, Él puede manifestarse de diferentes maneras, como lo puede hacer en esta mañana, sanando a los enfermos, salvando a los pecadores, restaurando, sanando, etcétera, 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 manifestando su poder a favor de la iglesia. Pero su morada en nosotros ha sido restablecida. Y tercero, razón por la cual Jesús vino al mundo, y es mi mensaje en esta mañana, es llevarnos al Padre. Repito, Cristo es el camino, pero el Padre es el destino. Y muchos creyentes se han quedado en el Calvario. En castellano, otra vez, de Villa Carolina. El propósito principal de Jesucristo cuando restaura a un hombre es traerlo al Padre. Oiga bien, Padre.
El Evangelio de Juan nada más menciona 122 veces la palabra Padre. Si usted vuelve a leer los Evangelios, se dará cuenta cómo Jesús siempre estaba hablando del Padre. Dicho sea de paso, el nombre el cual Cristo vino a revelar fue el nombre del Padre. Después estudie en su casa el capítulo 14 de Juan que leímos, donde se va a dar cuenta cuando Cristo está hablando de que va a preparar un lugar, etcétera, 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 y empieza a contestarle las dudas que tenía en el cuerpo apostólico, donde Él les habla del Padre. El tema principal de Juan 14 no son las mansiones celestiales, es el Padre. Dicho sea de paso, más adelante, capítulo creo 17, cuando Él ora, intercede antes de ser arrestado, menciona como 7 veces el Padre en su oración. Oiga bien, la razón principal por la cual Cristo vino, murió, resucitó, fue para llevarnos a usted y a mí al Padre. Ahora bien, vámonos primero, en el paralelo que le estoy hablando, al mundo físico. Mire lo que dicen las encuestas. El 63%, 63%, de los suicidios entre jóvenes surgen de hogares sin papá. 63. El 71% de las embarazadas adolescentes proceden de hogares sin papá. El 85% de los jóvenes en prisión provienen de hogares sin papá. El 90% de las personas que viven en la calle o huyen de sus casas son de hogares sin papá. El 71% de la diserción escolar resulta de hogares sin papá. Y lo peor aún, el 80% de los violadores son hombres criados sin papá. Impresionante el deterioro por causa de la ausencia de papá en el hogar. Permítame brincar al paralelo y ver que la condición espiritual del hombre tan deteriorada que está es por la ausencia de papá Dios. Es un reflejo, es un paralelo. La ausencia de Dios Padre en la vida del hombre ha causado ese deterioro y ese reflejo y esa proyección en la familia. De manera que la ausencia paterna reduce dos cosas. El aprender lo que es empatía y aprender lo que es autoridad. Por eso los niños que se crían sin papá no saben lo que es empatía y le faltan el respeto al que sea. ¿Por qué? Porque no tenían la figura de papá. Oiga, esto es un ejemplo nada más que le estoy dando porque este no es el mensaje. Un padre presente lo es todo en la vida de un niño y de una niña.
padre presente para un niño y una niña significa todo. Cuando papá no está o no hay una manifestación adecuada de la paternidad, en vez de tener una identidad saludable, la mayoría de los hijos sufren un profundo abandono que influye en su carácter, afectando la capacidad de enfrentar la vida y salir adelante. De manera que está comprobado de todas maneras, vista y por haber, que la ausencia de un papá en un hogar es devastador. Devastador. Y no me diga, con todo el respeto, ninguna mujer que usted hace el papel de mamá y papá, porque usted no es mamá y papá, usted es mamá, papá y papá. O sea, la mamá no puede tomar el rol de papá, jamás. Pero ese no es mi tema. El tema mío en esta mañana es que Cristo murió y resucitó. Seguro que sí, yo no tengo la más menor duda sobre eso. Pero la razón principal por la cual Jesús resucitó fue para llevarnos al Padre. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil vernos como hijos y ver a Dios como Padre? A muchos creyentes se les hace difícil verse como hijos de Dios, prefieren verse como víctimas, como pecadores, etcétera, 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 pero se les hace bien difícil verse como hijos de Dios y se les hace bien difícil ver a Dios como Padre. ¿Por qué? Pues yo quiero decirle que eso es que viene de la infancia y de esa mentalidad de esclavo, de esa mentalidad de orfandad. La orfandad espiritual, el no tener a Dios como Padre, se manifiesta en el mundo físico. Si la orfandad física es tan devastadora, imagínense cuán devastadora es la orfandad espiritual. Oiga, qué terrible o qué glorioso es saber que en Cristo Jesús nosotros hemos sido adoptados. Adoptados son niños abandonados. Se adoptan niños abandonados, niños sin papá, niños sin atención, niños marginados. Y nosotros éramos marginados, apartados. Y Dios nos adopta en Cristo Jesús. Oiga, hay que recuperar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. El problema es que la ausencia de papá en muchos de nosotros causó heridas, crisis, vacíos, que aún conociendo a Cristo, todavía no hemos podido superar. Y por eso se nos hace difícil ver a Dios como Padre. Yo quiero decirte en esta mañana que el poder de la resurrección de Jesucristo puede romper en tu vida esa pared
esa mentalidad de orfandad que no te permite ver a Dios como Padre. Porque déjeme decirle, hasta que usted no se relacione con Dios como Padre, usted no va a disfrutar la verdadera vida abundante. Cuando Jesús dice, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Dónde nosotros estamos ahora mismo según la Escritura? Estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Y usted no podía estar con el Padre y yo no podíamos estar con el Padre porque había una división. En el Edén se rompió la relación. Cristo viene a restablecer la relación paternal. Y es el propósito principal, es volver al Padre. Pero se nos hace difícil. Se nos hace difícil. Eso Dios anhela. Dios anhela manifestarse a nuestras vidas con todo su amor paternal. Pero es que albergamos tantos problemas que no hemos superado en nuestras áreas, en nuestra alma, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Y de esto no se escapa nadie, porque nadie ha tenido un padre perfecto. Todos hemos recibido un cantazo de alguna manera u otra en nuestra crianza, porque nuestros padres no eran perfectos. Nuestros abuelos tampoco eran perfectos. Es una maldición que ha corrido de generación en generación, que se restablece ahora en Cristo Jesús. Fíjese si es así, que en el Antiguo Testamento los judíos ni se atrevían a mencionar el nombre de Dios, ni mencionarlo. Y eso de padre para ellos era algo nuevo. Uy, eso era un uy para ellos. Dios mi Padre. Eso sería una blasfema. Oiga, hay una frustración general. Yo he visto, noto una frustración general en muchos creyentes que dicen, bueno, es que esta vida cristiana que yo llevo aquí, tiene que haber algo más. Esto no, tiene que haber algo más, y seguro que hay algo más. Es que vivimos una vida cristiana limitada, de orfandad, como si fuéramos unos huérfanos. No me malinterprete, pero una, no es toda, pero una de las razones, una nada más. Podríamos estar aquí hasta las 3 de la tarde si hay café y queso, pero una nada más, hermano. Una, no me la interprete, escúchame bien. Una de las razones por las cuales la gente siempre está pidiendo oración siendo cristiano es porque se siente que son unos huérfanos y que Dios no es su padre. Porque si Dios es tu padre también, a Él tú también puedes ir donde Él. Eso es otro tema. Muchos no se relacionan con Dios como Padre. ¿Sabe por qué? Porque no conocen lo que es un padre. Ese es el caso de algunos, que no se pueden relacionar con Dios como su Padre,
porque no saben lo que es un padre. Yo conozco personas que fueron, que sus padres biológicos los negaron. No sé, eso no es mi hijo, yo no lo quiero. Hay personas que han experimentado unas cosas terribles de su niñez. Abandono, maltrato. Yo predicaba antes en la sección 353 en el Oso Blanco de Río Piedra, en la penitenciaría estatal. Le decía la 353 porque era una sección donde estaban confinados que habían cometido delitos sexuales, violaciones, lo más aberrante que usted se pueda imaginar. Los tenían aparte. Y Dios me dio la bendición de poder ir todos los martes a enseñarle la palabra, porque dentro de esa población había un grupo grande que se había convertido allí en la cárcel. Y a mí me llamaba mucho la atención porque ministrando allí me di cuenta que habían abogados, ingenieros, doctores, pastores, evangelistas, presos por delitos sexuales. Y yo me rascaba la cabeza por cómo es posible. Y indagando y preguntando, los mismos confinados me decían, pues yo decía, dime cómo tú llegaste aquí. Mi niñez, todos hermanos, todos me llevaron a su niñez. Todos me llevaron a su niñez. Y estas encuestas que yo le leí son reales. Y si así es en el mundo físico, así también es en el mundo espiritual. Que mucha gente está en las iglesias y emocionalmente están enfermos. Mire, en Puerto Rico las últimas encuestas que hicieron, hay más de 500,000 personas con enfermedades mentales. Y no estamos hablando de esquizofrenia, ni de psicosis, ni de loco, porque la mayoría de ese grupo no está hospitalizado. La mayoría. Y muchos de ellos están metidos en las iglesias. Qué bueno que están en las iglesias. Pero hay personas en las iglesias que viven una vida de orfandad espiritual. No disfrutan la vida espiritual. No disfrutan estar aquí. Usted les ve la cara de amargados. Usted les ve la cara de tristeza. Usted les ve la carga. Eso se nota, el body language. Se te nota. Dile que está a tu lado, se te nota. Antes decía, ¿la cara de qué? Eso se nota. Eso se ve. Eso se nota, eso se ve. Lo espiritual se refleja en el mundo físico. Y espiritualmente hablando, hay creyentes que tienen una mente de esclavo, de orfandad, así viven, así se proyectan y así se relacionan con Dios. Y no pueden disfrutar lo que es la vida abundante en Cristo Jesús. Ni disfrutan, entre comillas, el mundo, ni disfrutan la vida en el Señor. Porque están en la iglesia, pero siempre están amargados, enfogonados, frustrados, en crisis de identidad. Cuando un hijo de Dios no conoce a su Padre Celestial y vive como un huérfano con mentalidad de esclavo, a pesar de que es hijo, no disfruta la vida abundante. Así que tenemos que, hermanos, encontrar y recuperar nuestra identidad como hijos y establecer una comunión íntima con el Padre Celestial para disfrutar
la vida abundante. Mire, cuando Cristo habló de vida en abundancia, que Cristo dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, cuando usted busca las palabras griegas y la definición más exegética, significa vida en abundancia, que es una superabundante en cantidad y superior en calidad. Repito, superabundante en cantidad y superior en calidad. La vida que nos da el Señor es superabundante en cantidad y es una vida de calidad. Pero esa vida, hermano, se disfruta cuando volvemos al Padre. Por eso cuando Jesús le pregunta, muéstranos al Padre, le dice a sus discípulos, yo soy el camino. Yo soy el camino para llegar al Padre. ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo? Hay creyentes, pastor, que son hijos pródigos, que están en la iglesia, pero su mente está en el mundo. Su mente es una mente de orfandad, de esclavitud. Y aquel muchacho le pidió al padre su herencia. Y usted sabe la historia, cómo fue y gastó todo lo que tenía. Deseaba hasta comer las algarrobas de lo que le daban a los cerdos, pero cayó en sí. Volveré a la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre. Y hizo. Volvió a la casa de su padre. ¿Qué hizo su padre? Corrió hacia él. Corrió hacia él, el padre. El padre, cuando lo vio venir, corrió hacia él. Quisiera por breve segundo que usted pueda ver a Dios. El padre corrió hacia él. Y no solamente corrió hacia él, le dio un beso. Y no solamente le dio un beso, sino que dio instrucciones para que le pusieran un anillo, un buen anillo. Mandó a matar lo mejor para comer. Mandó a preparar una fiesta, porque este es mi hijo amado que ha regresado. Oiga, por eso la Biblia dice que hay más gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Cuando una persona vuelve a su papá en el cielo, hay fiesta. Fiesta. Yo me puse a imaginar los otros días orando. No me lo imaginé, hermano. Yo estaba orando al Señor. ¿Usted sabe cuál es el dolor más grande de Jesús? En la cruz. Los clavos duelen. Los latigazos duelen. A él lo convirtieron en una llaga. Pero el dolor más grande de él fue estar sin papá. Papá en ese momento no lo podía ayudar. Y él siempre estaba hablando de su papá. Lea los evangelios. Mi padre y yo. Lo que hablo, lo hablo por mi padre. Lo que hago, lo hago por mi padre.
Mi padre y yo uno somos. Tanto es así que ciertas de las palabras que mencionó en la cruz dijo, Padre, perdónalo. Pero cuando Dios lo tuvo que dejar solo, no pudo decir Padre. Tuvo que decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo me imagino, hermano, qué glorioso fue ese momento cuando Cristo resucitó y volvió a la casa de su Padre. Y se sentó a la diestra de su Padre con toda autoridad y poder. Es como si cuando llegara dijo, papá, he vuelto a casa. Porque literalmente él volvió a su casa. Por eso la Biblia dice allá en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, se despojó de sus privilegios y prerrogativas divinas, sino que se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muerte de maldito, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los impíos, los ateos, por más que se burlen, por más que rechacen, algún día, como quiera que sea, van a tener que doblar sus rodillas delante de Dios, en el nombre de Jesús. Oiga, la Biblia dice, escuche bien, en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu de Jesús que habita en usted intercede. Oh, Rabashata Kamarashita. Oh, Rakisha Rahaikonos. Oh, Rabashati Korobon Shoterebekirama. Oh, Ramamama Shoriko Terebenshui. La Biblia dice que Cristo intercede por nosotros. ¿Y usted cree que Cristo está intercediendo para que usted tenga un mejor carro o una mejor casa? No. Cristo intercede para que usted de una vez y por todas rompa con esas limitaciones, rompa con esa mentalidad de orfandad, rompa con esas crisis y comience a ver a Dios como su Padre. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Óyelo, tú no has recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Usted y yo no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Dios no quiere que usted se proyecte en la vida como un esclavo. Usted no es un esclavo. Usted no es un huérfano. Usted no es un marginado. Usted ha sido adoptado. Usted es un hijo de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron les dio el poder, la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Dios no ha recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mira lo que pasa cuando operamos bajo un espíritu de esclavitud y de orfandad. Estamos en la iglesia, pero llenos de miedo. Estamos en la iglesia, pero estamos llenos de temor. Estamos en la iglesia, pero no nos atrevemos a comunicarnos con papá, porque yo no sé lo que es un papá. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que tú te puedas relacionar con Dios como tu Padre. Dios Padre no es culpable de lo que te hizo tu padre físico. Dios no es culpable del abandono de tu padre físico. Dios no es culpable del abandono o del maltrato de tu padre físico o de la ignorancia de tu padre físico. Dios no es culpable de eso. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. De manera que Jesús vino, vivió, murió, resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué usted está celebrando hoy? Que Cristo resucitó. Usted sabe que Cristo resucitó porque pagó un precio para que usted y yo también resucitáramos. Él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Y el gozo puesto delante de él era tu gozo, tu felicidad, tu restauración, tu comunión, el poder darte vida en abundancia. Él resucitó para que tú también resucitaras. Y el problema y la crisis que tiene mucha gente, lo que los ha hecho, llevan años en la iglesia. No me malinterpreten, pero llevan años en la iglesia a los pies de la cruz. Eso fue un medio con un propósito de llevarte al Padre. Tienes que volver a papá. Ese fue el lugar que Cristo fue a preparar. ¿Dónde Él lo preparó? En la cruz. Pagando por nuestros pecados, cargando nuestros pecados, cargando nuestra
culpas, entregando voluntariamente su vida, preparó un lugar que no existía, donde tú puedes estar ahora y disfrutar. Tienes que volver a casa y relacionarte con Dios como tu papá. ¿Por qué usted no inclina su rostro en esta mañana? Y decide relacionarse con Dios como su papá. Su vida dará un giro inmenso, inmenso, inmenso. Su vida dará un giro inmenso cuando comience a ver a Dios y a relacionarse con Él como su Padre. ¿Has aceptado a Cristo como tu Señor? Amén, no hay problema. Lo aceptaste como tu sanador, amén, no hay problema. Pero eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Cuando salgas de ese espíritu de esclavitud, de orfandad, de esa mentalidad que te autodesprecias a ti mismo. Hay gente que sufrieron tanto en su niñez, que ellos son tan rebeldes que rechazan el amor de Dios como Padre, no lo quieren. Y le echan la culpa a sus padres. Y viven rebeldes. Vamos a inclinar nuestros rostros, amados. Yo voy a hacer un llamado. Mire, oiga, usted se acuerda de aquella mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre y todo lo que tenía lo había gastado. Había ido a cuanto especialista y médico había en aquel entonces. La Biblia dice que le iba peor. Oiga, ella escuchó hablar de Jesús y dijo en su corazón, si tan solo yo le toco el manto a Jesús, yo voy a ser sana. Amén, tremendo. Pero ¿sabe algo? Que ese no era el problema mayor de aquella mujer. Ajá. 12 años con un flujo de sangre, no era su problema mayor. No, eso sí era un problema, pero no era su mayor problema. Por causa de esa enfermedad, ella fue desahuciada, aislada, como una huérfana, sola. Vete sola con tu enfermedad. Fue desahuciada, rechazada. Y Jesús sabía eso. Porque Jesús lo sabe todo. Tú no puedes ocultarle nada al Señor porque Él todo lo ve y todo lo sabe. No vengas con psicología barata delante del Señor. Si Él conoce tus emociones, tus sentimientos, Dios conoce tu dolor. Por eso cuando Jesús sana a aquella mujer, Jesús usó una expresión impresionante. Le dijo, hija. Hija, tu fe te ha sanado. Y esa palabra, hija,
en aquel entonces significaba: tú eres de aquí, tú perteneces aquí, tú eres de las nuestras. Dios contrarrestó la orfandad, el desprecio y la soledad de aquella mujer. El problema más grande del ser humano es su orfandad espiritual. Todas las demás cosas provienen de ahí. El problema mayor es ese: la ausencia del Padre Dios en sus vidas. Pero cuando papá llega, o cuando tú llegas a casa de papá, las cosas cambian. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana, y usted sabe cuál es el llamado. Todo aquel que quiera volver a casa de papá, póngase en pie. Prosutón procuti trabrachete hombros. Mire, Dios está tratando con unas personas aquí de una manera especial, que han estado huyendo y huyendo y huyendo sin que nadie les persiga. Y Dios te emplaza en esta mañana, te brinda misericordiosamente una oportunidad. ¿Y qué quiere Dios conmigo? Nada. Solamente quiere ser tu papá. El papá que cubre, el papá que protege, el papá que da seguridad, el papá que sana. Otro día mi nene llegó a mi casa. La mamá me lo dejó porque le dolía la cabeza. No te preocupes, ven con papá, que papá te va a curar. Yo te curo. Sí, yo lo curo. Lo acuesto, le junto alcoholado en su frentecita con un pañito, lo acurruco y en segundo está sano. Oiga, esas personas que están de pie, les voy a invitar que pasen aquí al frente para orar juntos. Si alguien más aprovecha y pase, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Venga, que yo sé que hay más. Aleluya. Gloria a Dios. Que Cristo resucitó. Seguro que resucitó. ¿Sabe para qué? Para llevarte al Padre. Con un corazón cargado, Yo hablo con mi Padre Celestial las 24 horas del día en cualquier lugar. Yo vengo. Así yo esté en la farmacia, o esté en el supermercado, o esté en el templo, o esté guiando. Yo hablo con Él como estoy hablando con usted en esta mañana, porque Él es mi Padre Celestial. Lo he buscado. Como Él es mi Padre, usted me ve, mire, saludable, bonito, lindo, bello. Desde el día en que se fue, voy allí pensando en que quizás hoy será quizás el día en que
estás esperando que Cristo venga para llevarte a un lugar. Hay problema con eso. Su rostro Pero Él te quiere llevar a otro lugar primero. y decirle que le amo. Para que aquí en la tierra, mientras estés en la tierra, tú puedas disfrutar la vida abundante de Dios. Todo, yo sigo siendo igual. Oramos por las personas que están aquí al frente. Padre, en el nombre de Sigo Jesús. siendo igual. Padre amado, gracias. Gloria a tu nombre, papá. Gracias. Aleluya, aleluya. Gracias te damos en esta mañana Fíjate, papá. por tu amor, por tu gracia, La iglesia extienda su por mano tu hacia acá. misericordia, Extienda su mano. por tu bondad, por tu fidelidad, por tu En paciencia. nombre de Jesús. Gracias por tu grande amor, Señor. Oh, Señor. Oh Padre, te adoramos y te bendecimos en Gracias, este día. papá. Gracias porque tú enviaste a Jesucristo Querido, a pagar el precio por nuestros pecados, querido, gracias. a cargar nuestro dolor, nuestras enfermedades en aquella cruz, Mi alma te adora. a cargar nuestras crisis existenciales en aquella cruz, para traernos libertad, Aleluya. libertad de la orfandad espiritual, Vamos, soberano. libertad de la esclavitud del temor. Y hoy has depositado en nuestro espíritu el espíritu de tu Hijo, Sí, Señor. por medio del cual clamamos, Abba, Abba. Padre. Quédese así, le voy a decir algo. Escúcheme con su espíritu. Escucha lo que le voy a decir. La única vez que Jesús mencionó la palabra Abba, no Padre, porque Abba viene del arameo, que es un dialecto del hebreo. Un dialecto es un idioma que sale de otro idioma. Papá con regularidad, Jesús lo mencionaba, pero la palabra Abba específicamente ha sido estudiada por grandes eruditos de la Biblia, porque donde único Jesús la mencionó fue en el Getsemaní. Busquen Marcos y va a ver donde él presenta a Jesús en su momento de mayor dolor y aflicción, en aquella oración voluntaria del Padre, decir Abba, que es una palabra íntima, Papito querido. profunda. Así que en los momentos más difíciles de su vida, el amor del Padre está con usted. Declaro bendición de Dios sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Declaro la cobertura del Padre Celestial sobre tu vida. Declaro sanidad emocional, Aleluya, sentimental aleluya. sobre Gloria tu a Dios. vida. Gloria a Dios. Declaro sanidad Amén, física Señor. sobre tu Amén, vida. amén. Declaro la manifestación Amén. del poder de la resurrección sobre tu vida. En el nombre de Jesús, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay aflicción que se aguante ante el poder de la resurrección de Jesucristo. Recibe ahora mismo en el nombre de Jesús, según tu fe te sea hecho. Denle un aplauso al Señor. Bendiciones. Quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre. Y a pesar de todo, yo sigo siendo
soy poder su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, y a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Gracias, Dios. Wow. ¿Cuántos dicen wow? Ahí hay mensaje para meditar. Cuando tu relación con Dios, papá, está bien, lo demás se arregla. Gracias, Iván, por dejarte usar. Dios te bendiga, Dios te siga usando. Gloria al Señor. Yo tuve un problema muy serio para relacionarme con papá de arriba. Yo se lo he contado. Cuando yo me convertí al Evangelio, mi padre nos abandonó cuando éramos bebés todavía, pequeñitos. Y ya yo llevaba como 2 años en el Evangelio. Y le digo a mi esposa, no estábamos casados ya, ¿verdad? No me acuerdo, tantos años ya. Yo le dije, ay, yo no sé, yo siento como que si Dios me está diciendo que yo tengo que ir a pedirle, porque yo sentía que como si Dios me decía que yo tenía que ir a pedirle perdón a mi padre. Y yo dije, ¿por qué yo es el que me tiene que pedir perdón a mí? Es él. Si él fue que nos abandonó. Y en mi corazón había, pero tú tienes odio en tu corazón. Y es verdad, yo tenía odio en mi corazón. Yo no podía entender por qué nos había abandonado. No, se me hizo difícil. Y un día, orando, yo como que oigo a Jesús en la cruz decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como que aquello me iluminó. Yo dije, bueno, él no sabía, él estaba esclavizado por el enemigo también, estaba esclavizado. Es como ayer el testimonio de Jerry, que su padre a los 13 años le dijo, ya tú eres hombre, y le dio un pase de perico. Y eso lo dañó terriblemente. Porque después fue terrible la adicción, los 13 años. Y cuando yo escuché eso, yo se lo dije a mi esposa y dije, bueno, pues yo no sabía ni dónde vivía, tuvimos que investigar dónde era, hasta que llegué donde él estaba. Mi hermano, porque yo no iba a poder relacionarme con papá si primeramente yo no arreglaba ese asunto. Y posiblemente que hay gente todavía que tiene asuntos que no han arreglado con el Señor. Y no necesariamente son las personas que pasaron al frente. Piense, a usted le conviene estar bien con papá. Entonces usted será un buen papá, un buen esposo, un buen hijo, un buen hermano, una buena hermana, etc. Gloria al Señor.